La cena llegaba a su fin. Algunas señoras comían todavía un último bizcocho, semi-reclinadas en sus sillas, pero nadie se movía. El emperador, callado hasta aquel momento, alzó la voz y de uno a otro extremo de la mesa los convidados que habían olvidado por completo la presencia de su majestad prestaron atención con gran complacencia. El soberano respondía a una disertación del señor Boulanger contra el divorcio. Luego, interrumpiéndose, arrojó una mirada al escote muy pronunciado de la joven americana que estaba sentada a su derecha y dijo con voz pastosa: He podido observar que en América solo se divorcian las mujeres feas. Los convidados festejaron con risas la frase del emperador, que pareció tan espiritual y hasta tan delicada que el señor Larroquette se esforzó en descubrir su sentido oculto. La joven americana creyó sin duda ver en ella un cumplido, porque agradeció, confusa, inclinando la cabeza. El emperador y la emperatriz se levantaron. Hubo gran revuelo de faldas y se oyó un taconeo en torno a la mesa, mientras los mayordomos y los lacayos, alineados gravemente contra la pared, eran los únicos que parecían correctos en medio de aquella desbandada de gente satisfecha de una buena comida. El desfile se organizó nuevamente con sus majestades a la cabeza, seguidos de la doble fila de invitados, espaciados por las largas colas y atravesando la sala de guardia con una solemnidad un tanto apresurada. Detrás, bajo la luminosidad de las arañas, dominando el desorden aún tibio de la mesa, resonaban los golpes de timbal de la música militar, poniendo fin a la última figura de un rigodón. Aquella noche el café se sirvió en la galería de los mapas. Un prefecto del palacio trajo la taza del emperador en una bandeja de esmalte. Entretanto, varios invitados habían subido ya a la sala de fumar. La emperatriz acababa de retirarse con algunas damas al salón íntimo, a la izquierda de la galería. La gente murmuraba al oído que había manifestado un vivo descontento por la extraña conducta de Clorinda durante la cena. La emperatriz trataba de introducir en la corte, mientras permanecían en Compiègne, una decencia burguesa, un gusto por los juegos inocentes y los placeres campestres, mostrando un odio personal como un rencor contra ciertas extravagancias. El señor de Ploegaren se había llevado a un lado a Clorinda para darle una lección de moral, pero en verdad lo que quería era hacerla hablar. Clorinda fingió gran sorpresa. ¿De dónde sacaba a él que se hubiera comprometido con el conde de Marcy? Habían estado bromeando, nada más. Entonces mira, murmuró el anciano senador, empujó la puerta entreabierta de un saloncito contiguo y le mostró a la señora de Chorens que estaba haciéndole una escena terrible al señor de Marcy. La hermosa rubia enloquecida daba rienda suelta a su indignación, lanzando palabras muy gruesas, perdiendo toda medida y olvidando que los estallidos de su voz podían provocar un tremendo escándalo. El ruido de la disputa llegaba hasta la galería de los mapas y los invitados que llegaron a oírla se alejaron de las proximidades del saloncito por prudencia. ¿Quieres que muestre las famosas cartas por los rincones del castillo? Preguntó el señor de Ploegaren, que se puso a andar nuevamente después de dar el brazo a la joven. Oh, no dejaría de ser divertido, exclamó Clorinda riendo. Entonces, apretando su brazo desnudo con un ardor de joven galante, el señor de Ploegaren reanudó sus prédicas. Había que dejar a la señora de Camelot las actitudes excéntricas. Después le aseguró que su majestad parecía estar muy irritada con ella. Clorinda, que profesaba un culto a la emperatriz, quedó asombrada. ¿En qué había podido disgustarla? Como en aquel momento llegaban frente al salón íntimo, se detuvieron un instante a mirar por la puerta que había quedado abierta. Un círculo de señoras rodeaba una amplia mesa. La emperatriz, sentada en medio de ellas, les enseñaba pacientemente el juego de los anillos, mientras algunos hombres detrás de los sillones seguían la lección atentamente. Rubón, entretanto, increpaba del stand en el extremo de la galería. Como no se atrevía a hablarle de su mujer, le reprochaba la resignación con que había aceptado unas habitaciones que daban al patio del castillo y quería obligarlo a reclamar otras que dieran al parque. En aquel momento Clorinda avanzaba del brazo del señor de Ploegaren diciendo para que la oyeran: Déjeme tranquila con su famoso de Marcy, no volveré a hablarle en toda la noche. ¿Está satisfecho? Estas palabras calmaron a todos. El señor de Marcy precisamente salía del saloncito muy contento. Chanceó un instante con el caballero Rusconi y entró luego en el salón privado, donde se oyeron al poco rato las carcajadas de la emperatriz y de las damas que reían de una historia que les relataba el conde. 10 minutos más tarde la señora de Llorens reapareció a su vez. Parecía cansada y sus manos conservaban un ligero temblor, pero al ver las miradas curiosas que espiaban sus menores gestos, permaneció allí valientemente, conversando en medio de varios grupos. Un tedio respetuoso ahogaba tras los pañuelos ligeros bostezos. La velada era el momento penoso de la jornada.
Los nuevos invitados, sin saber cómo distraerse, se acercaban a las ventanas contemplando la noche. El señor Violín de Orcher continuaba en un rincón su disertación contra el divorcio. El novelista, que encontraba aquello revelante, preguntó en voz baja a uno de los académicos si no estaba permitido ir a acostarse. Entretanto, el emperador aparecía de vez en cuando y entraba y atravesaba la galería arrastrando los pies con un cigarrillo en los labios. Ha sido imposible organizar algo para esta noche, explicó el señor Camelot al grupito formado por Rugón y sus amigos. Mañana, después de la cacería, habrá un encarne de antorchas. Pasado mañana, los artistas de la comedia francesa vendrán a representar los litigantes. Se habla también de unos cuadros vivos y de una charada que tendrían lugar a fin de semana. Dio una serie de detalles. Su mujer tendría un papel y los ensayos estaban por comenzar. Luego contó detalladamente un paseo que la corte había realizado la antevíspera a la piedra giratoria, un monolito druídico en torno al cual se estaban practicando excavaciones. La emperatriz había insistido en descender a la excavación. Imagínese, continuó el chambelán con voz emocionada, que los obreros tuvieron la suerte de descubrir dos cráneos delante de su majestad. Nadie se lo esperaba, y todos quedaron muy satisfechos. El señor de Camelot se acariciaba su soberbia barba negra que le proporcionaba tanto éxito entre las damas. Su rostro de hombre hermoso y fatuo tenía una expresión de suave necedad y ceseaba al hablar por exceso de cortesía. Pero, dijo Clorinda, me habían asegurado que los actores de vaudeville darían una representación de la nueva obra. Las mujeres están prodigiosamente vestidas y, según dicen, se desternilla uno de risa. El señor de Camelot se mostró reservado. Sí, sí, murmuró. Por un instante se habló de eso. ¿Y qué sucedió? Se abandonó el proyecto. A la emperatriz le desagrada ese tipo de obras. En aquel momento se produjo un gran revuelo en la galería. Todos los hombres bajaron de la sala de fumar. El emperador iba a jugar su partida de tejos. La señora de Camelot, que se jactaba de ser muy ducha en ese juego, le pidió un desquite, pues recordaba que el emperador la había vencido durante la temporada anterior. Al hablar adoptaba una actitud de tierna humildad y se ofrecía sin cesar, con una sonrisa tan clara que su majestad, molesto, intimidado, debió apartar la mirada varias veces. Comenzó la partida. Un gran número de invitados formó un círculo, juzgando las tiradas y lanzando exclamaciones de admiración. La joven, de pie ante la larga mesa cubierta de paño verde, lanzó su primer tejo, que dio casi en el blanco, marcado con un punto, pero el emperador, con mayor puntería todavía, lo desalojó, dejando el suyo en su lugar. Se aplaudió suavemente. Sin embargo, ganó la señora de Camelot. Majestad, ¿qué habíamos jugado? Preguntó ésta con audacia. El emperador sonrió sin contestar. Después, volviéndose, dijo: Señor Rugón, ¿quiere jugar una partida conmigo? Rugón se inclinó y tomó los tejos mientras hablaba de su torpeza. Un estremecimiento sacudió a las personas alineadas a ambos lados de la mesa. Así que Rugón decididamente volvía a caer en gracia. La sorda hostilidad que lo había acogido a su llegada se difundía y las cabezas se asomaban para seguir sus jugadas con simpatía. El señor Larroquet, más perplejo aún que antes de la cena, hizo una parte con su hermana para saber a qué atenerse, pero ésta sin duda no pudo suministrarle ninguna explicación satisfactoria, pues regresó con un gesto de inmensa incertidumbre. Ah, muy bien, murmuró Clorinda ante una tirada delicadamente jugada por Rugón, y lanzó miradas significativas a los amigos del gran hombre que se encontraban allí. El momento era propicio para ayudarle a recuperar la amistad del emperador. Fue ella quien dirigió el ataque y durante unos instantes llovieron los elogios. ¡Diablos! Dejó escapar del stand, que no halló otra cosa que decir ante la orden muda de los ojos de su mujer. Y decía usted que era torpe, dijo el caballero Rusconi en éxtasis. Ah, majestad, no juguéis Francia con él. Pero es que estoy seguro que el señor Rugón se comportaría muy bien con respecto a Francia, agregó el señor Violín de Orcher, dando a su rostro de dogo una expresión de sagacidad. La alusión era directa, y el emperador se dignó sonreír, y rió de buena gana cuando Rugón, confuso por aquellos cumplidos, respondió con esta explicación modestamente: Caramba, es que cuando era niño jugaba mucho al chitó. Al oír reír a su majestad, toda la galería soltó la carcajada y durante un momento reinó una alegría extraordinaria. Clorinda, con su olfato de mujer hábil, había comprendido que
admirando a Rubón, jugador bastante mediocre en realidad, se halagaba sobre todo al emperador, quien demostraba una superioridad indiscutible. Entretanto, el señor de Ploegeren, celoso de aquel éxito, no había pronunciado una palabra. Clorinda se aproximó y le dio ligeramente con el codo como al descuido. El señor de Ploegeren comprendió y se extasió ante el primer tejo arrojado por su colega. Entonces el señor de Rouquet, entusiasmado y arriesgándolo todo, exclamó: «Magnífica jugada, qué suavidad, qué delicadeza». El emperador ganó la partida y Rubón pidió la revancha. Los tejos se deslizaron nuevamente sobre el tapete de paño verde con un leve rumor de hoja seca, cuando en la puerta del salón privado apareció un aya llevando en brazos al príncipe imperial. El niño, que tenía entonces unos 20 meses de edad, llevaba un trajecito blanco muy sencillo y tenía los cabellos alborotados y los ojos hinchados de sueño. Generalmente, cuando se despertaba así, en mitad de la noche, los conducían un instante ante la emperatriz para que le diera un beso. Contemplaba muy fijamente la luz, con esa expresión profundamente seria que tienen los niños. Un anciano, gran dignatario, se precipitó hacia el príncipe, arrastrando sus piernas gotosas e inclinándose con un temblor senil de la cabeza, tomó la manecita suave del niño y la besaba murmurando con voz cascada: «Monseñor, monseñor». El niño, asustado por la proximidad de aquel rostro apergaminado, se echó vivamente hacia atrás, lanzando gritos terribles, pero el anciano no lo soltaba, multiplicando sus protestas de devoción. Hubo que arrancar a su adoración la tierna mano que tenía pegada a sus labios. «Retírese y lléveselo», dijo el emperador impacientado al aya. El soberano acababa de perder la segunda partida. Comenzó el desempate. Clorinda, considerando que Rubón jugaba ahora demasiado bien, le murmuró al oído en el momento en que él iba a recoger sus tejos: «Espero que no irá usted a ganar». Rubón sonrió, pero bruscamente se oyeron violentos ladridos. Era Nero, el perdiguero favorito del emperador, el cual, aprovechando que una puerta había quedado entreabierta, acababa de entrar en la galería. El emperador dio la orden de que se lo llevaran y un ujier lo tenía ya sujeto por el collar, cuando el anciano, el gran dignatario, se precipitó nuevamente exclamando: «Mi hermoso Nero, mi hermoso Nero». Casi se arrodilló sobre la alfombra para abrazarlo con sus brazos temblorosos. Le estrechaba el hocico con su pecho y le daba grandes besos en la cabeza mientras repetía: «Os ruego, señor, que no se lo lleven, es tan hermoso». El emperador accedió a su pedido. Entonces el anciano redobló las caricias. El perro no se asustaba ni gruñía y lamía las manos secas que lo halagaban. Rubón, entretanto, cometía faltas. Lanzó un tejo con tal torpeza que el disco de plomo recubierto de paño fue a caer en el escote de una dama, quien lo retiró de entre sus encajes sonrojándose. El emperador ganó. Entonces se le dio a entender delicadamente que había obtenido una victoria importante. Esto le produjo una especie de enternecimiento y se alejó con Rubón, conversando como si creyera en la obligación de consolarlo. Siguieron andando hasta el final de la galería, dejándose libre la pieza para el baile que se estaba organizando. La emperatriz, que acababa de dejar el salón privado, se esforzaba con una gracia encantadora en combatir el aburrimiento creciente de los invitados. Propuso que se jugara las prendas, pero ya era demasiado tarde y se prefirió bailar. Todas las damas se encontraban reunidas en la galería de los mapas y se hizo llamar a los hombres que se ocultaban en el salón de fumar. Mientras los bailarines se colocaban en su sitio para bailar un rigodón, el señor Cambelot se sentó complacido ante el piano. Era un piano mecánico, provisto de un pequeño manubrio a la derecha del teclado que el chambelán, con gesto grave, hacía girar con un movimiento continuo del brazo. «Señor Rubón», dijo el emperador, «me han hablado de un trabajo, un paralelo entre la Constitución inglesa y la nuestra. Quizás pueda yo suministrarle algunos documentos. Vuestra Majestad es muy buena, pero tengo otro proyecto, un vasto proyecto». Rubón, viendo al soberano tan afectuoso, quiso aprovechar la ocasión. Explicó su asunto con lujo de detalles: sus sueños de emprender grandes cultivos en un rincón de las landas, la roturación de varias leguas cuadradas, la fundación de una ciudad, la conquista de una nueva tierra. Mientras hablaba, el emperador lo miraba con sus ojos melancólicos, en los que brillaba un pequeño resplandor. No decía nada y por momentos movía la cabeza. Luego, cuando Rubón calló, dijo: «Sin duda, habría que ver», y volviéndose hacia un grupo cercano compuesto de Clorinda, su marido y el señor de Ploegeren, añadió: «Señor del Stand, denos su opinión. Conservo el mejor recuerdo de mi visita a su granja modelo de la llamada». Del Stand se acercó, pero la rueda que se formaba en torno al emperador tuvo que retroceder hasta el hueco de la ventana. La señora de Cambelot, balseando medio desvanecida entre los brazos del señor Larroquet, acababa de envolver con un movimiento de su larga cola las medias de seda de su majestad. En el piano el señor Cambelot saboreaba la música que ejecutaba.
hacía girar el manubrio con mayor rapidez y balanceaba su hermosa cabeza de trazos regulares, dirigiendo de vez en cuando una mirada a la caja del instrumento, como sorprendido de los sonidos graves que conseguía con algunas vueltas del manubrio.